en el medio de la línea. De parte superior tengo a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, etc. Hacia abajo tengo mis hijos, mis nietos y en su momento mis bisnietos y demás. ¿Cuánta distancia hay en esa línea entre, por ejemplo, mis nietos y mis bisabuelos? Habrá que contar cuántas generaciones hay para hablar de los grados en esa línea recta. Unos ascendientes, otros descendientes. Y cuento cuántos individuos existen en esa línea y resto cuál. El individuo que está generando la línea. Listo. Cuando hablo de líneas transversales, yo, por ejemplo, tendré unos vínculos de parentesco con quienes, con los hijos de mis tíos. Entonces tendré que decir, yo soy hijo de mi padre a su vez es hijo de mi abuelo, pero mi abuelo también tuvo otro hijo, entonces vamos a hacer imaginariamente una partición, un progenitor común, dos hijos, cada uno de esos hijos tiene otros herederos, entonces este heredero sube un grado aquí, otro donde el abuelo, baja al tío y baja al primo. ¿Cuántos grados tendremos? Tenemos una escala, dos escalas, tres escalas, cuatro escalas. En ese orden de ideas considero que tendríamos ¿cuántos individuos? Uno aquí, dos, tres, cuatro, cinco. Son 5 individuos, 5 generaciones, menos el tronco común, tenemos cuarto grado de consanguinidad dentro de la transversalidad. Es la distancia generacional entre parientes de diferentes líneas ascendentes o descendentes. Eso nos va a demostrar los grados, la cercanía o no que tenemos de un individuo frente a otros, y esta cercanía tiene como consecuencia que los parientes podrán exigir o deberán cumplir derechos y obligaciones respectivamente que se derivan de la filiación o establecer en algunos casos cuando se generan prohibiciones como en casos típicos como el matrimonio o en la adopción. De eso hablaremos de las prohibiciones en el adelanto de la clase. ¿Cómo se computan entonces? Se establecen por el número de generaciones, que es un grado, formando las líneas. Descendientes o ascendientes en un solo tronco, en línea colateral o transversal, vincula a personas que no descienden unas de otras, pero que tienen un tronco común. Se computan sumando cuántas generaciones hay, bien sea en la línea recta o bien sea en las líneas transversales, restando el progenitor o el origen del tronco. Eso nos va a dar el grado de consanguinidad. Entonces, finalmente vamos a realizar unos elementos, les voy a incorporar dentro del contenido del aviso unas figuritas, unas imágenes en las cuales pueden encontrar las líneas directas, la línea transversal y unos ejercicios sobre cómo computan o cómo cuentan ustedes los grados directos o indirectos de consanguinidad que se presentan entre los individuos, bien sea en la línea recta o en la línea colateral. Ahora, les decía que esos efectos de consanguinidad nos llevan a que tienen unas consecuencias. Esas consecuencias dentro de la familia nos establecen derechos y obligaciones para proteger a los miembros de esa familia. Cuando hablamos del parentesco por consanguinidad, entonces, derechos y obligaciones que nacen de este tipo son los relacionados con alimentos, sucesión legítima, ejercicio de patria potestad, tutela legítima y prohibiciones. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de que, por ejemplo, los hijos sujetos a patria potestad solamente pueden venderle a sus padres bienes comprendidos en la primera clase de los que están contenidos en el artículo 428 del Código Civil, es decir, bienes muebles. Si hay bienes inmuebles no podrán ser transferidos legalmente entre padres e hijos. Frente a otras derechos, el derecho de alimentos, claramente para todos está consagrado que el articulado de la
obligatoriedad de los alimentos en el Código Civil dice expresamente que en primer grado de obligación está con los cónyuges, posteriormente en segundo nivel, que es taxativo, son los descendientes, los hijos, en tercer lugar los ascendientes directos, o sea, los padres, y eventualmente, dependiendo de la capacidad y la necesidad, los hermanos pueden ser acreedores de derechos de alimentos. Para poder acreditar y reclamar estos alimentos, obviamente tendré que demostrar ese vínculo de parentesco y cuál es mi consanguinidad con ellos. El derecho de suceder legítimamente. Quienes ya hayan visto la cátedra de sucesiones sabrán que existen unos órdenes hereditarios que son excluyentes y que el primer orden hereditario lo ocupan los hijos. O sea que cuando una persona tiene hijos, cualquier otro que quiera herencia está por fuera. Hablamos de sucesiones intestadas. Y cuando no hay hijos, los siguientes herederos serán los padres. Si no existen padres, entonces serán los hermanos. Si no existen hermanos, serán los sobrinos. Y finalmente, si no existen ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni sobrinos del causante, el Estado recibe los bienes que haya dejado el causante en titularidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El ejercicio de la patria potestad y la tutela legítima surgen en virtud de ese parentesco también, de la consanguinidad. Es una obligación de los padres, un derecho de los hijos. Entonces vemos que por consanguinidad existen varios derechos y obligaciones. Por afinidad no existen obligaciones. El parentesco por afinidad